Bueno, en esta clase final vamos a ver algunos aspectos, digamos, vamos a hacer algunas consideraciones generales que creo son bastante importantes sobre la navegación y luego vamos a ver también algunos temas relacionados, como os había comentado, con la navegación con condiciones meteo adversas. Diría que podríamos empezar exactamente por las condiciones meteo adversas. Primero, lo que me gustaría comentar es el tema de las previsiones meteorológicas. Como ya había mencionado anteriormente, hoy en día no hay justificación para quien salga con mal tiempo. ¿Por qué? Las previsiones meteorológicas son tan exactas, tan precisas, que es imposible encontrarse en una situación de mal tiempo de forma absolutamente imprevisible. Las previsiones meteos a las 24 horas son exactas, se puede decir con casi total seguridad, especialmente en el mar. Entonces, si las previsiones son malas, la cosa mejor que hacer, ya lo he comentado, especialmente si navegamos por recreo, es quedarnos tranquilitos en el puerto y esperar que las condiciones meteo mejoren. Si es que tenemos que navegar para ir a algún sitio que requiera un día o varias horas de navegación. Si es para navegar en la playa, para navegar en vela ligera, bueno, lo vamos a posponer a otro día, a un día mejor. Ahora, claro que si por el contrario navegamos, si por recreo, pero hacemos navegaciones de larga duración, es posible que alguna situación de mal tiempo nos pueda coger de forma repentina, digamos. Bueno, en ese caso la cosa importante, no en el caso que llegue el mal tiempo, en cualquier caso cuando naveguemos es de todas formas estudiar bien las cartas. ¿Por qué? Porque en el caso que tengamos mal tiempo, tenemos una consideración muy precisa de todo el recorrido que tengamos que hacer, tenemos que individuar unos puntos de recalada en el caso en que por alguna razón tengamos problemas. Tenemos que estudiar bien en las cartas para ver dónde están las rocas, dónde están los peligros, hacer trazar la ruta y hacer un cálculo preciso del tiempo, de las horas necesarias para encontrarnos en varios puntos de esta ruta. Quiero decir, tiene que ser un estudio muy, muy, muy preciso. Eso es importante. Como decías, siempre en navegación una cosa importantísima es la responsabilidad y la disciplina. Por ejemplo, quiero decir, la navegación no es una cosa que tomar a la ligera, que estar ahí en el barco emborrachándose, tomando cervezas. Primero, el capitán nunca, repito, nunca, el capitán de un barco, por responsabilidad hacia los otros tripulantes, nunca, absolutamente nunca, perdonad un segundo que tengo que controlar que aquí está ya, exactamente, estamos grabando porque tenía miedo que no estuviésemos grabando, nunca un capitán tiene que beber en navegación. Tiene que estar absolutamente sobrio, absolutamente lúcido. Los otros tripulantes también, pero para un capitán, para el patrón de un barco es una cosa gravísima, una ligereza absolutamente imperdonable. Tiene responsabilidad de las vidas de otras personas. Entonces,
lo digo para los que vayan como tripulantes en una embarcación, si veis un capitán o un patrón que bebe alcohol, es mejor que bajéis de ese barco. Esa no es una persona digna de confianza, absolutamente. Dicho esto, entonces tenemos que estudiar bien la cartografía, los peligros, los reparos, los rumbos. Cuando tengamos que hacer una travesía larga, también tenemos que prestar cierto cuidado a la tripulación, atención a la tripulación. Físicamente, la gente tiene que estar descansada, bien alimentada y descansada. Eso es importante, porque si sobreviene mal tiempo, es un esfuerzo psicológico y físico considerable. No se puede imaginar cuánto considerable. Luego, cuando se vaya a navegar, es importante que todos los tripulantes hayan experimentado, conozcan cómo encender, apagar el motor, aunque nunca lo tienen que hacer si el capitán o el patrón no lo ordene, pero en un caso desesperado tienen que saber cómo parar y encender el motor. Tienen que haber probado también los tripulantes unas maniobras juntos, al principio, un poco como entrenamiento, cuando las condiciones meteo están suficientemente bien, es conveniente a lo mejor pasar una media horita experimentando con algunas viradas, con algunas transluchadas probablemente, ver un poquito cómo funcionan todas las maniobras del barco y antes que salir seguramente llamar a todos los tripulantes y dar una explicación un poquito de todo, de cómo funciona toda la cubierta del barco, las maniobras y no solo eso, también explicar bien a todos cómo funcionan los servicios, los baños, dónde están los extintores contra el fuego y cómo ponerse los chalecos salvavidas y todas estas cosas antes que salir. Eso tiene que estar muy bien estudiado. Aquí estamos hablando de navegaciones de cierto alcance, ¿vale? Cuando tengamos que ir, que sé, también una simple navegación como ir desde Deña hasta Ibiza, antes de salir tenemos que prepararnos bien. Luego, en el barco, bajo la responsabilidad del capitán, es analizar que todos los equipamientos de seguridad estén funcionantes y sobre todo que estén listos. Controlar la radiobaliza satelital que funcione, tiene normalmente un pulsante que presionar para hacer un chequeo de su funcionamiento, controlar que la balsa salvavidas esté bien, lista para ser desenganchada y tirada al agua, leer las instrucciones de cómo funciona, enseñar a todos estas instrucciones. Moraleja, ahí se tiene que gastarse al menos una hora explicando todo esto a todos. Luego, practicar los sistemas de reducción de las velas. Se tiene que practicar. ¿Cómo reducir velas? ¿Cómo reducir el trapo, el foque, el Génova, que normalmente en barcos grandes está alrededor de un enrollador de foque? Cómo enrollar y desenrollar, cómo regular, digamos, la superficie de la vela. La mayor puede estar en un enrollador también, o puede que no, pero ahí también practicar seguramente un poquito antes de salir. Esto, como decía, es la preparación. Preparación necesaria siempre, porque en una navegación de cierta consistencia siempre podría pasar, digamos, de tener un tiempo no demasiado agradable. Bajo cubierta, vamos a ver lo que tenemos que hacer
bajo cubierta antes de salir. Los portillos tienen que estar bien cerrados para navegar. Ok. Luego a lo mejor podemos abrirnos algunos en las condiciones están absolutamente fantásticas. Ok, vale. Pero si tenemos seguramente si tenemos la previsión que el tiempo pueda cambiar o esperamos un viento más fuerte o condiciones más duras, esto seguramente ir bajo cubierta, cerrar los portillos, las válvulas de los baños, trincar bien todo lo que tengamos bajo cubierta, todos los objetos bajo cubierta de verdad pueden transformarse en armas letales ahí abajo. Cuando el barco se mueva fuertemente por efecto de las olas, a veces improvisamente. Y especialmente tener cuidado con los cuchillos. He visto más de un caso en que cuchillos o objetos contundentes hayan volado desde un lado del barco a otro, con un riesgo notable para las personas. Las bombas de achique controlar que estén listas. La sentina controlarla de vez en cuando, tiene que estar seca, no tiene que haber agua en la sentina. En una sentina en un barco que esté bien, la sentina tiene que estar vacía, no agua ahí dentro. Bueno, ¿y qué pasa? Aquí tenemos, como siempre, un teléfono que molesta, pero bueno. ¿Cómo hacemos en el caso que el mal tiempo nos coja? Bueno, la primera cosa que tenemos que pensar seguramente es cómo recalar a un puerto, cómo ir al puerto más cercano. Eso sin lugar a duda. Y si nos encontramos cerca de este puerto, tenemos que recalar allí. Ahora, es verdad que si las condiciones meteo están verdaderamente mal y el viento sopla hacia la costa, hacia el puerto, puede ser también peligroso entrar en un puerto con bocanas particularmente estrechas. Y ahí se tiene que evaluar. Quiero decir, si el viento sopla desde el puerto, desde la costa, no hay problemas. Podemos recalar tranquilamente porque no se forman las olas. Eso es lo que se llama fetch. Ahora lo vemos un momentito aquí para que quede claro estos aspectos. Entonces, regla número 1. Mal tiempo. Primera cosa que hacer, recalar a puerto. Con dos condiciones que os he comentado. El puerto tiene que ser fácilmente identificable y la entrada tiene que ser posible en todas las condiciones. Identificable y entrada practicable en todas las condiciones. Si estas dos condiciones no están verificadas, puede que tengamos que quedarnos lejos de la costa para mayor seguridad. Y si posible, como he comentado, elegiremos un puerto a sotavento de la costa. Quiero comentaros eso del fetch. ¿Qué es el fetch? Fetch es la superficie, por ejemplo, esta es una costa. El fetch, si el viento sopla en esta dirección, ¿vale? El fetch es la superficie, vamos a decir, el fetch es toda l'area de mar en la cual sopla el viento. De una cierta fuerza. Por ejemplo, esto es 20 nudos, ¿ok? Si este viento sopla en mar abierto y esta intensidad de 20 nudos la tenemos en una distancia, empezando desde aquí de 20 kilómetros, 20 millas,
Este el fetch, es la distancia sobre la cual sopla cierto viento. El fetch para este viento. ¿Qué significa? Significa que vayamos a ver el caso que he dibujado antes. Que es esta la costa, y aquí tenemos este viento de 20 nudos. El fetch que tenemos aquí, si estamos aquí a una distancia de 10 millas náuticas, este es el fetch. Ahora, cuanto mayor es el fetch, tanto peor son las condiciones, porque el mar ha tenido tiempo de formarse, las olas serán más grandes. Para que un dado viento produzca resultados, los máximos resultados desde el punto de vista de la formación de las olas y de la hostilidad del mar, digamos, es necesario que exista un fetch de cierta consistencia. ¿Eso qué implica? Implica que si tenemos un viento muy fuerte, pero este viento viene de la costa, como aquí, y navegamos cerca de la costa, la navegación será relativamente segura. ¿Por qué? Porque aquí no tienen tiempo de formarse las olas. El fetch es mínimo. En estos también 10 millas náuticas. Aquí podemos hasta tener 20 nudos, 30 nudos, 40 nudos. Podría ser posible navegar tranquilamente, porque el verdadero problema de la navegación con mucho viento son las olas al final. Es ahí que existe el verdadero peligro, más que en la fuerza en sí misma del viento, sobre todo en un barco grande. En los barcos pequeños, ok, también el viento fuerte por sí mismo representa una limitación, pero en barcos de 30, 40 pies y más, para navegaciones de altura, con un viento de 20, 30, 40 nudos hasta, pero navegando cerca de la costa, no tenemos mayores problemas porque las olas no se forman, no tienen tiempo de formarse. Es solamente un tema de controlar las velas, pero con que reduzcamos velas, podemos reducirlas en la medida que queramos y podemos navegar tranquilos. Entonces, siempre controlar esto del fetch. Sabemos que, por ejemplo, si estamos en medio de un horrible temporal y dirigidos a Mallorca, sabemos que si el viento viene desde aquí, desde el norte, por ejemplo, sabemos que conforme vayamos acercándonos, las situaciones del mar empezará a mejorar considerablemente, hasta que encontrándonos aquí debajo de la protección costera, la situación será prácticamente perfectamente dominable y podremos empezar a descansar, digamos. Entonces, siempre eso del fetch, tener en cuenta, si navegamos con un viento que viene de la costa, tenemos que esperarnos condiciones sustancialmente bastante tranquilas, aunque el viento sea muy, muy fuerte. ¿Okay? Vamos a ver qué quería considerar. Aquí, bueno, estas cosas las hemos visto más o menos. Vamos a ver si algo que señalar más sobre la navegación con mal tiempo. Bueno, luego tenemos las tácticas de temporal. Quiero decir, estamos en alta mar, no tenemos puertos, no tenemos dónde ir, tenemos que navegar. Estamos a 200 millas de cualquier costa. Bueno, en ese caso, fuerza y tenemos que enfrentarnos a las malas condiciones. ¿Cuáles son las tácticas que se pueden utilizar? Eso depende de eso depende si las condiciones meteos son prohibitivas o menos. Normalmente hasta con un fuerza 8 podemos seguir más o menos navegando. Cuando digo seguir navegando significa seguir el rumbo a nuestro destino.
manteniendo el barco en velocidad hacia el destino. Ahora, distintas son las técnicas que podemos utilizar en el caso que estemos ciñendo o en el caso que estemos navegando a un largo. Ahora, por lo general, lo que quiero comentar aquí es que navegar a un largo de popa o a un largo, en general, es mejor. Quiero decir, todo es más controlable en el barco, navegando por una aleta a un largo, porque, como hemos visto, el viento aparente proviene de la suma del viento real, o de la diferencia, a un largo, del viento real y del viento de velocidad. Y el viento de velocidad se va a restar del viento real. Así que todo parece más tranquilo y sobre todo no tenemos las olas de proa. La tenemos de popa y el barco va muy, muy rápido. Aquí la cosa importante que tenemos que tener en la mente es la conducción del barco, porque el barco se hace más inestable por una razón que vamos a ver en un segundo. Y entonces se tiene que tener mucha práctica al timón, en ese caso, un buen timonel. Y si tenemos eso, práctica al timón, y sobre todo si reglamos oportunamente las velas, haremos una navegación estupenda hasta con un fuerza 8 probablemente. ¿Qué significa arreglar las velas? Significa que tenemos que considerar los aspectos que vimos de los equilibrios del barco. Si navegamos a un largo, lo que queremos hacer, o a una popa, digamos, el viento viene de aquí, queremos tener un barco con tendencia a orzar o con tendencia a derribar. Esa es la pregunta que os hago. Con tendencia a orzar o a derribar, con tendencia a derribar, porque queremos que el barco sea estable en este rumbo, que no tenga tendencia a irse a la orza por aquí o por aquí. Por el revés, que tenga tendencia a seguir hasta dejado a sí mismo a este rumbo. ¿Cómo hacemos? Hemos visto que en un barco grande hay fundamentalmente una forma de hacerlo esto, intentar llevar todo el trapo, toda la superficie bélica lo más adelante posible. En este caso sería, si tenemos un viento fortísimo, sería una buena táctica, por ejemplo, la mayor, quitarla por completo, arrullar la mayor y dejar simplemente un pelín de foque, suficiente para proporcionar ese empuje necesario para mantener el barco con una cierta velocidad. Si por el revés estamos navegando en contra del viento, en ese caso será por lo general importante tener las velas equilibradas, tener un poco de foque y tener también un poco de mayor, reducido las velas, reducido el trapo, pero mantener las dos cosas. Porque comentaba que è delicata la conduzione del barco con viento en popa, con la ola que llega en popa, porque las olas tienen estas características. Atención. Tiene la característica que en la superficie de la ola se forman unas corrientes y prácticamente desde aquí hay una corriente que hace así, de agua, y en esta parte hay una corriente que hace así. Ahora, ¿qué pasa? Que, sobre todo en los barcos modernos, un barco moderno que vaya a encontrarse en esta posición, ok, vamos a hacerlo, sí, está bien, que vaya a encontrarse en esta posición, tendrá aquí el timón
y aquí la orza. Entonces, imaginad, ¿lo veis? El barco. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Vamos a verlo así, el barco desde arriba. Quizá por alguna razón el barco, si esta es la dirección de las olas, esta es la dirección de las olas, aquí tenemos nuestro barco. Si el barco por alguna razón se desvía un poquito de su rumbo, ¿lo veis? No mantiene la popa exactamente a la ola. Lo que pasa es que aquí tenemos una fuerza que hace esto, tendencia a desplazar la popa en ese sentido. Y debajo de la orza de la proa aquí tenemos el flujo de agua de esta corriente que tiene tendencia a desplazar la proa en este sentido. Como veis, la tendencia es de atravesarse a las olas, bastante peligroso, si tenemos sobre todo olas rompientes. Y en cualquier caso nos estamos desviando de rumbo. Esto se tiene que contrastar siempre continuamente con golpes de timón muy delicados, sobre todo aquí hay poco que decir desde el punto de vista teórico, tenéis que practicar esto. Tenéis que practicar algunas veces la navegación con olas de cierta grandeza, practicar un poquito en condiciones controladas para adquirir sensibilidad, ¿verdad? Para adquirir sensibilidad con esta navegación. Para adquirir sensibilidad con esta navegación. Pero como veis, el tema son estas dos corrientes que se establecen en la parte, digamos, en el valle de la ola y en la parte más alta de la ola, que es en este sentido contrario que en el valle. Efectivamente, si dejáramos una partícula encima, un balón, esto es el mar con las olas, si dejamos un balón aquí, como sabéis, las olas no transportan agua, transportan solamente energía. Entonces una bola haría prácticamente este movimiento y volvería en su sitio. Volvería en la misma posición. Y este movimiento está determinado precisamente por estos efectos. Porque cuando está en la parte alta, esta bola irá así, y luego cuando llega esta corriente la vuelve a llevar en su sitio. Bueno, no sé si ha quedado totalmente claro esto. He intentado explicar algo que de todas formas se tendría que experimentar con la práctica, pero os he comentado cuál es el motivo por el cual navegando en popa con olas grandes, la navegación, especialmente los barcos de orza estrecha, no los de orza corrida, lo de orza estrecha, son más delicados, requieren más, digamos, concentración al timón. Por el revés, de todas formas, tienen una ventaja. Uno, que pueden hasta planar, alcanzar velocidades muy grandes, y eso es bueno. Es bueno porque disminuye el impacto de la ola y disminuye también la fuerza del viento a bordo del barco y permiten hasta, digamos, recibir una rompiente sin demasiados daños. Las rompientes son unas de las cosas más peligrosas en realidad. Cuando tengamos los temporales, el verdadero peligro son exactamente las rompientes o las que rompen, ¿sabéis? Como las que llegan a la costa. Eso de todas formas cabe destacar es bastante, no demasiado común. Las condiciones que se tienen que dar para encontrar olas de ese tipo que sean verdaderamente peligrosas son condiciones duras, muy duras. Un fuerza 9, por ejemplo, podría empezar a producir rompientes peligrosas. Un fuerza 8 ya puede empezar a producir rompiente, tenemos que tener cuidado.
especialmente si no tenemos demasiada profundidad donde estemos navegando, pero es todavía una situación manejable. Si luego la situación se hace absolutamente prohibitiva y no podemos navegar, la típica situación inicial que utilizar es la de ponerse al pairo. La de ponerse al pairo significa que el viento llega así, el foque está, como se dice, a cuello, así, inflado a la contra, ¿lo veis? Y la mayor reducida está aquí cazada de forma tal de mantener un equilibrio. El barco y el timón está todo así, de forma tal que el timón está arreglado para que el barco vaya ahí hacia el viento. Pero hay el foque que lo impide porque está cazado a la contra, ¿lo veis? Foque cazado a la contra, que impide que lleguemos al viento, pero el timón quiere enviar el barco al viento. Y la mayor, cazada oportunamente, eso tenemos que evaluarlo experimentalmente, que proporciona cierta propulsión. En ese caso, el barco está estable. Podríamos hasta ir bajo cubierta a cocinar, en teoría, en malas condiciones, porque el barco se mueve de esta forma, más o menos, con respecto al viento. Se mueve 90 grados o un poquito mejor de 90 grados, digamos, respecto al viento. Aquí se produce un efecto, visto que el barco está navegando casi transversalmente, se produce un efecto sobre el agua que amortigua las olas y sobre todo, como decir, amortigua potenciales rompientes y podemos descansar hasta si estamos un solo tripulante, estamos navegando en solitario. Luego las condiciones se pueden hacer tan duras, tan prohibitivas. Aquí empezamos a hablar de ciclones tropicales a este punto, en los cuales hayamos acabado, donde estemos en el interior de esta horrible tormenta. En ese caso podríamos hasta tener el barco, como se dice, a palo seco. La vela recogida, ya ningún foque, completamente palo seco. La fuerza del viento es tal en estas condiciones que podemos navegar. Si nuestra meta, nuestro objetivo está a sotavento, podemos hasta navegar a 10, 15 nudos solamente por el empuje proporcionado del viento sobre el palo, sobre los estay, sobre el casco, sobre la obra muerta del barco. En caso límite, claramente, podemos refugiarnos al interior, no gobernar, tener el timón todo a la orza, se mantendrá como otra vez más o menos a la capa el barco y nada más a esperar que todo se acabe y que alguna rompiente bastante violenta nos haga trizas, como se dice. Pero bueno, eso es lo único que hace en estas condiciones. Estamos hablando de condiciones absolutamente prohibitivas. Un caso desesperado en el que naveguemos, qué sé yo, desde Europa hasta las Américas, hayamos escogido mal el periodo de navegación o lo hayamos escogido bien, pero todavía por alguna razón un ciclone tropical nos vaya a coger. Ahí hay unas técnicas para, de todas formas, evitar de coger la parte peor del ciclón, pero estos son conceptos de meteorología, ya no los vemos. Pero en esos casos extremos, quiero decir, no hay nada más que este remedio de navegar a palo seco. Bueno, entonces hemos visto un poquito cómo poner las velas, cómo prepararnos para condiciones de mal tiempo, cómo evitar el mal tiempo, en el caso que el mal tiempo nos coja, cómo arreglar las velas, de una forma en los casos en los que estemos navegando en rumbos abiertos en popa, de una forma distinta en el caso que estemos navegando de ceñida. Eso viene de lo que hemos aprendido sobre los equilibrios del barco. Si navegamos en una ceñida, queremos un barco que tenga más tendencia a orzar, entonces será mejor tener mayor. Si tenemos un barco
por el revés que queramos llevar a un rumbo abierto, a una popa, a un largo, será mejor, podría ser aconsejable, digamos, navegar, por ejemplo, solamente con un trocito de foque. Vamos a ver. Sí, tengo otras cosas notables que decir. Bueno, sobre el mal tiempo yo diría que no. Sobre todo lo que hemos visto hasta el momento, diría que quería puntualizar dos o tres cositas. Una, otra vez, ahora con respecto a la navegación, a la navegación en general de largo alcance, sobre todo. Uno de los peligros mayores cuando se hacen travesías largas, el único peligro del cual yo personalmente tengo potencialmente miedo, es el hombre al agua. Os daréis cuenta, por ejemplo, que si se navega de noche y por cualquier razón un tripulante se cae al agua, las posibilidades de recuperar a este tripulante son prácticamente nulas. Quiero decir, a menos que la mar no esté plana y que nos estemos moviendo a poquísima velocidad y que ese hombre que se caiga, hombre o mujer que se caiga, sea detectado por alguien, las posibilidades de sobrevivencia son nulas, especialmente navegando en estaciones en las que la temperatura del mar es baja. Podemos tener puesto nuestro chaleco, pero si se tardan unas horas ya estamos muertos. Quiero que consideréis claramente este punto. Por hipotermia. La hipotermia es el peligro principal del hombre que se caiga al agua. No puede aguantar en el mar indefinidamente y después de un cierto tiempo, que varía dependiendo de la temperatura del agua, no hay posibilidad de sobrevivir. Entonces es un peligro serísimo. Y cuando se navegue de noche, algunas reglas son estas. 1. Siempre 2 tripulantes juntos en cubierta. Cuando se hacen los turnos de guardia, 2 tripulantes juntos, que se vigilen constantemente. Primero. 2. De noche, llevar puestos siempre los chalecos, cualquier sea el tiempo meteorológico. Que tengamos mal tiempo o que no tengamos mal tiempo, siempre puestos los chalecos. Y con los chalecos luego haré una pequeña paréntesis. Tercer punto, tener preparado el aro con el aro salvavidas, digamos, con el cabecillo que está junto, listos para tirarlo al agua para que el tripulante que se haya caído pueda tener un elemento de conexión con el barco inmediatamente. Estar listos en esos casos que se tiene que hacer si el hombre cae al agua, inmediatamente gritar hombre al agua. Toda la tripulación del barco tiene que estar alertada inmediatamente. El tripulante que haya visto el hombre caer no tiene que perderlo de vista ni por un segundo. Es el único caso en el cual está permitido echar objetos en el agua para marcar la zona, para que esté marcada. Algunos GPS tienen función, casi todos, MOB, M-O-B. Pulsando esa teclita, el GPS memoriza la posición y tiene la capacidad luego de conducirnos en esa posición. Es siempre un riesgo porque tenemos corrientes en realidad cuando hay temporal o mala mar y entonces puede que el tripulante se haya desplazado. Tenemos siempre que considerarlo eso, porque el GPS da una posición con respecto al fondo, mientras que el tripulante viene arrastrado poco a poco por el viento y por la corriente. Pero si sabemos
más o menos de dónde viene el viento y dónde está dirigida la corriente, que está dirigida como el viento, sabremos cuánto se habrá alejado, más o menos podemos intentar calcular más o menos dónde será. Pero lo que quiero decir es que si la navegación nocturna es peligrosísima desde este punto de vista, no por otros puntos de vista, porque es una navegación maravillosa, pero se tiene que estar muy, muy conscientes de este peligro. Si claramente el hombre cae al agua, lo perdemos de vista y estamos completamente perdidos, inmediatamente lanzar una llamada de socorro. Inmediatamente. De día, con mala mar, de noche, no solo los chalecos, quien esté al timón, en esa área no demasiado protegida, tiene que ponerse el arnés de seguridad, enganchado a la línea de vida, enganchado a un punto conveniente del barco. De día, el chaleco es a discreción del capitán. Cuando el capitán, el patrón, diga que se tiene que ponerse el chaleco, pocas historias, se tiene que poner el chaleco. Con respecto a los chalecos, quería evidenciar una cosa que a lo mejor a mucha gente no queda demasiado en la cabeza, esto probablemente. Hay, no sé qué, algunas veces la falsa idea que mirando gente con chalecos, que sea una tripulación inexperta. Es el contrario, es decir, cuando yo veo navegando gente sin chalecos, en general, la primera cosa que se me ocurre es, estos son principiantes. Porque quien sabe de navegación sabe qué significa responsabilidad de navegar, sabe cuáles son los riesgos y la primera cosa que sabe es que el chaleco es fundamental. El chaleco no está absolutamente relacionado con la capacidad de nadar, como os he comentado. Se puede ser el mejor nadador del mundo, pero el mejor nadador del mundo tiene las mismas posibilidades de acabar mal en el mar cuanto quien no sepa nadar. El chaleco tiene varias funciones. No estoy aquí a mencionarlas todas, pero bueno, tiene varias funciones. La primera es contra la hipotermia, porque nos permite no nadar, no movernos, nunca moverse cuando se cae el agua. A menos que no estemos a 100 metros de las costas y tengamos seguridad de alcanzar la costa, no se tiene que moverse de donde se haya caído, no se tiene que nadar. Más nademos, más nos enfriamos. Más nos enfriamos, más disminuimos nuestras posibilidades de sobrevivencia en el momento que llegan los socorros. Entonces, dicho esto con respecto al hombre del agua, ya hemos comentado disciplina fondamentale a bordo, no de alcohol, nada de alcohol y cosas así. Claramente para el capitán absolutamente algo imposible el alcohol, imposible, hasta una cerveza, hasta un vaso de cerveza, ¿vale? Sí, porque podemos decir, ok, que es un vasito de cerveza, pero cada gota que consumimos de esta cerveza es un insulto a la gente de la cual tenemos responsabilidad a bordo del barco. Vale, eso del efecto de las olas, lo hemos un poquito comentado, eso del efecto de torsión que pueden proporcionar olas grandes cuando se navega en popa. Diría que estamos ahora con esto del mal tiempo y con esas sugerencias generales. Ahora quiero comentaros, volviendo al tema del reglaje de las velas y de las maniobras a vela, quería volver a estas cosas porque quería mencionar uno de los errores típicos
que se cometen cuando se vira, por ejemplo, cuando se hace una virada. El error típico durante la virada, aquí viene el viento, esto è il barco nella posizione 1, foche, mayor, así, el foque flamea, y vamos así, están flameando las velas, y luego aquí nuevamente las ponemos a otro lado. Bueno, ahora, ¿cómo se procede para hacer una virada? Una virada es hacia el viento, ¿vale? Cambiar de lado con respecto al viento. ¿Cómo se procede? Se cazan las velas a rabiar, claramente tenemos que ir a navegar una ceñida muy muy estrecha y tenemos que tener las velas, el proel, ok, la mayor podemos dejarla, pero el proel, quiero decir, la mayor puede estar cazada, si estábamos navegando una ceñida, ok, la dejamos ahí cazada y ya está cazada al máximo la mayor y está ahí y podemos evitar tocarla, pero aquí tenemos un proel que tiene el cómpito de pasar la escota, de soltar la escota de sotavento y de cazar la escota, que ahora es de sotavento, del lado de babor. ¿Cuándo soltar esta escota? Ahora, lo que pasa comúnmente es que esta escota se suelta demasiado pronto. Entonces, cuando se dice, cuando el patrón dice viramos, se tiene que estar preparados, pero no se tiene que hacer nada, simplemente cazar esta escota. Esta escota tiene que estar cazada. Esta. ¿Hasta cuándo? Hasta que el foque empiece todo a flamear. Solamente cuando empiece a flamear, soltamos con decisión la escota. Y ahora hay otro error que comúnmente se hace, y que inmediatamente se caza de la otra escota, del otro lado. Ahora, os daréis cuenta que si cazamos demasiado pronto de la escota del lado de babor, podríamos llevar el foque a la contra, así. Y la virada podría abortar completamente. Entonces, uno, no soltar la escota hasta que el foque no haya empezado a flamear. Dos, no cazar la escota de sotavento del nuevo lado en el cual vayamos a tener el foque antes de que el foque se haya pasado totalmente por el lado de babor. Cuando veamos que se ha pasado completamente por el lado de babor, en este caso babor, ¿vale? Solo entonces cazamos. Es importantísimo eso, porque si no, la virada va a resultar mal. Y estos son los típicos errores que se cometen por los principiantes. Uno, soltar demasiado el foque, demasiado pronto, soltarlo antes que flamee completamente. Y dos, cazar al lado opuesto a la escota antes de que este foque se haya pasado completamente por el lado de babor. Antes de que se haya pasado por completo. Este es el error más común. Bueno, podemos considerar acabado el curso. Voy a añadir uno o dos vídeos más. Uno se refiere a un tipo de vela muy particular que es el headknacker y el spinnaker. Ahora, en estos vídeos voy a dar unos conceptos generales, pero es importante tener en cuenta que estas velas no se aprenden sentados en una silla leyendo o mirando una clase. Son velas que se aprenden a controlar, a dominar, a utilizar con mucha práctica. Y eso es lo que os sugiero. Si queréis
aprender a utilizar Gennaker y Spinnaker, tenéis que practicar con estas velas. Se aprende a bordo del barco cómo utilizarlas. Yo en este vídeo que voy a poner expresamente sobre el tema, os daré en cualquier caso unos conocimientos generales para que tengáis una idea y para que tengáis una idea del reglaje básico, digamos, que tenemos que utilizar con el Spinnaker. El Spinnaker es más complicado que utilizar que el Gennaker. El Gennaker es como un grande Génova que no está cogido por el grátil sobre el stay, digamos, está libre. Entonces es más fácil que utilizar. El Gennaker, el Spinnaker es bastante más complicado, tiene este tangón que sale del palo. Bueno, esto lo veis todo en el vídeo que os pongo hoy mismo. Lo voy a poner este vídeo, o a lo mejor lo pondré, digamos, mañana. Yo terminaría con todas estas consideraciones. Os invito, de verdad, si tenéis algunas preguntas específicas, a contactarme por Skype esta noche, entre las 20:30 y las 9:30. Si no lo conseguís en esas horas, que me enviéis un correo y os responderé por correo. No sé si habéis visto en la página web Your Best Sale, tenéis los que tengan un iPad o también un Kindle, hay una versión electrónica de un libro que he preparado que comprende un poquito todos estos conceptos que hemos visto. Es un libro que ha sido elaborado gracias al soporte de la comunidad de la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, y es un libro que es utilizado para los cursos teóricos de nivel 1 y nivel 2 para los futuros instructores de vela de la comunidad. Perfecto. Os saludo a todos. Buen viento a todos. Gracias.